Señor presidente, en nombre de la audiencia de Intercomarcal La Televisión, también de todo el equipo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos cordiales. Muy buenos días y muchas gracias por esta posibilidad que tengo de hablar con ustedes y a través de ustedes con una parte importante de la provincia de Alicante. Bueno, televisión de cercanía, televisión de proximidad a toda la provincia de Alicante. Como bien decía usted, no es fácil esta situación, pero tenemos que resistir. Por supuesto, no elegimos las circunstancias, elegimos muchas cosas en nuestra vida, pero hay otras que no. Y en este caso estamos sufriendo la peor pandemia que habíamos podido imaginar. Durante un siglo no ha pasado algo parecido. Ha habido otras desgracias y ha habido otros momentos muy difíciles, pero desde luego nuestra generación probablemente no ha padecido una situación de tal impacto, tan negativa como la que estamos viendo ahora. Y solo queda pues resistir, trabajar conjuntamente, mirar hacia adelante y sobre todo pues intentar salvar vidas y salvar empleos, que es el objetivo nuestro sin duda. Termina ahora mismo el pleno del Consell. ¿Algún acuerdo importante, señor presidente? Bueno, es un acuerdo que creo que sí que tiene interés, sobre todo para una parte de las empresas, de los autónomos fundamentalmente, que trabajan en el sector de la artesanía. Hemos acordado un decreto de 7 millones de euros para ayudar a este sector que durante todo un año prácticamente, en algunos casos, sobre todo la artesanía festiva, han perdido toda la actividad, una gran parte de su actividad. Y va a haber unas ayudas de hasta 7.000 euros para los artesanos, las personas, las empresas que hayan perdido una facturación de más del 30%. De lo que se trata es de, en estos momentos, tanto en la artesanía que hemos aprobado ahora, como en la hostelería, como todos esos sectores que están tan afectados por esta situación, intentar ayudarles. Y yo creo que debemos ser conscientes que esta crisis no ataca a todos por igual y, por tanto, tenemos que ser conscientes que hay muchos sectores que lo están pasando muy mal y que es exigible a las administraciones públicas empatizar con ellos y, sobre todo, intentar ayudarles para que más pronto que tarde volvamos a la normalidad y esas empresas que eran viables en el 19 puedan serlo también en este momento. Mire por dónde, que ayer teníamos la oportunidad de hacer un reportaje a una de las empresas, bueno, a varias de las empresas de la confección de trajes de moros y cristianos. Conoce sobre todo que en la provincia de Alicante hay muchos moros y cristianos, lo están pasando mal. Bueno, dentro de lo malo, una buena noticia que nos acaba de confirmar para ese sector de la elaboración de esa fantasía de los moros y cristianos, presidente. Total, la ayuda ha dicho 7.000 euros. ¿Cuánto? Son 7 millones de euros el conjunto, 7.000 euros, hasta 7.000 euros por artesano. En cualquier caso, ya le digo, mire, el plan Resistir son un plan de 400 millones de euros para los sectores más afectados, desde la hostelería hasta el ocio, los espectáculos, y esta es una vía más, la de los artesanos. Cuando acabe esta primera ronda del plan Resistir, también veremos que es posible que haya algún subsector que se haya quedado fuera y vamos a hacer una segunda ronda para esos subsectores o trabajadores o empresarios que se hayan quedado fuera y que desde luego estén más afectados por esta situación. La economía se ha resentido un 11% en el año pasado, que es mucho, una pérdida del 11%, pero dentro de esa pérdida global ha habido empresas y ha habido trabajadores que lo han sufrido más y es a ellos a quienes tenemos que asistir. Ya. Ayer hacía usted una comparecencia en el Palau de la Generalitat, comparecencia de esas que no gustan, ni a usted ni a quien la recibe, lógicamente, pero decía que solo el tiempo que sea necesario y ni un día más de lo que es la prórroga hasta el día 1 de marzo. Claro, mire, las restricciones desde luego no nos gustan porque afectan a nuestra libertad, afectan a nuestra manera de ser. Esta pandemia, si tiene además un resultado muy negativo, es precisamente porque el virus ataca aquello que es el ADN de nuestra vida. Nuestra vida es la sociabilidad, estar con los amigos, con la familia y todo ese ámbito de confianza es el que en estos momentos tenemos que restringir porque el virus se contagia a través de los contactos. Esa es la realidad. Y por tanto, cuando menos movilidad, cuando menos contactos, menos contagios. Y por tanto, tenemos que apretar el acelerador
en esta disminución que se ha producido en las últimas 2 semanas. En 2 semanas hemos bajado todos los indicadores negativos a la mitad. Teníamos casi una incidencia acumulada de 1.500 y ahora estamos en 700. Pero es altísima esa incidencia aún. Tenemos la mitad de hospitalizaciones, pero es muy alta la hospitalización, muy alta aún la presencia en las UCIs. Tenemos que ser conscientes que estas restricciones las hacemos sabiendo que tienen consecuencias negativas para sectores y también para la propia vida de las personas, pero que son estrictamente necesarias, porque si no paramos la pandemia ahora, desde luego va a ser muy difícil controlar nuevas olas que puedan venir. Por tanto, claro que las restricciones acabarán en el momento en el que no sean estrictamente necesarias. Y yo pido comprensión a la ciudadanía y sobre todo comprensión también a los sectores más afectados, muy especialmente a la hostelería. Yo sé que es un sufrimiento, sé que de verdad es una situación muy difícil, pero también es cierto que si somos capaces de superar pronto la pandemia, antes habrá más actividad económica. Porque el turismo en estos momentos también está absolutamente bloqueado, porque si no tenemos capacidad de generar seguridad sanitaria, no podremos tampoco tener una capacidad de volver a que ese sector tan fundamental de nuestra economía tenga plena vigencia, pleno vigor, pleno dinamismo. El sector hostelero, provincia de Castellón, Elda y Petrer, en esta zona hay algunos que se muestran reacios a continuar con su cierre. ¿Qué le diría el señor presidente? Yo les diría que siento mucho que tengamos que adoptar estas decisiones, pero no son decisiones arbitrarias, no son decisiones discrecionales. Si usted mira lo que se está haciendo en Europa, en todos los países se han tenido que producir estas situaciones, porque no hay que criminalizar a ningún sector. Yo, desde luego, nunca lo he hecho. El problema no está residenciado en la hostelería, pero sí que está residenciado en todos los ámbitos de confianza, en todos los ámbitos en los que se produce esta sociabilidad. Y afortunadamente para nosotros, que tenemos un sistema de bares, de restaurantes muy importante, pues esos espacios son espacios donde hay esa sociabilidad y donde se producen contactos. Y por tanto lo que tenemos en estos momentos es que intentar reducir al máximo la sociabilidad. Y no Señor solo en el presidente, espacio, perdón, y no solo en el sí. espacio de bares y restaurantes. Lo más importante es que no podemos trasladar bares y restaurantes a nuestras casas, a nuestros chalets, no, a las cávilas o a los... No, es que esto ahora afecta a todo el contacto en cualquier ámbito. Ya. Señor presidente, en muchas comparecencias, entrevistas, reuniones, le pregunto a nivel personal, cómo lo está llevando? Y también con qué rostro ve a los valencianos, a las valencianas, cuando usted le mira a los ojos. Mire, son momentos muy duros, son momentos tristes porque además afectan a todos en su manera de ser, en su manera de interactuar, no poder ver a los amigos, no poder ver a la familia, todo esto nos afecta y por tanto yo también soy consciente que las restricciones no tienen nunca coste cero, no solo social y económico, también psicológico y por tanto por eso cuanto más pronto podamos superar el ámbito de la restricción, mejor. Ahora, en estos momentos yo lo que veo es un rostro de responsabilidad. Si estamos bajando los índices de la manera que lo estamos bajando, es porque la ciudadanía ha tomado la decisión de estar consciente de la situación. Está consciente de la situación, está actuando con responsabilidad. Y eso es lo que nos está permitiendo reducir los contagios, reducir las hospitalizaciones. Aún hay demasiadas muertes. Lo peor de la pandemia, sin duda, son las muertes. Ya. Muertes que se producen cada día, que de verdad, esto es para mí es lo más duro, ver cada día cuando la Consejería de Sanidad nos pasa los indicadores, cómo hay muchas personas que mueren y que, por tanto, destrozan familias. Ya. Y, por tanto, este es el dolor que está también en el rostro de la Comunidad Valenciana hoy. Ese es el momento amargo. Lógicamente, a una pandemia nadie le gusta vivir en ninguna época de la vida, pero ¿hay algo agradable, presidente, con lo que se pueda quedar desde prácticamente hace un año que se decretó el estado de alarma? Bueno, la parte positiva es la solidaridad entre las personas, El la afecto, ¿no?, de la capacidad, gente. exactamente el afecto,
la capacidad de respuesta de los sanitarios y también de las personas que trabajan en residencias, en los ámbitos de mayor vulnerabilidad. El trabajo que está haciendo la comunidad sanitaria en su conjunto es extraordinaria. Es verdad que llevan muchos meses con un trabajo intenso, con un estrés grande, con además situaciones, sobre todo los que están en primera línea, muy difíciles. Y yo creo que les debemos agradecimiento profundo y permanente. Y tenemos que ser conscientes también de las lecciones que hemos de aprender de la pandemia. Esta También. pandemia nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de tener un sistema público de salud más fuerte, más capaz, que tenemos que aprender también a vivir con mayor cooperación, con mayor solidaridad. Hay lecciones que tienen que ver con la ciencia también. La ciencia que hay que tener en cuenta que ha sido capaz en menos de un año de conseguir ya en estos momentos 3 vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias europeas. Ahí está, ahí radica la solución de este problema, ahí radica la esperanza. Una vacunación que esperemos que más pronto que tarde sea masiva y que pueda inmunizar a la mayor parte de la población. Eso le quería yo preguntar, señor presidente, ¿cómo va la campaña de vacunación? Hay un dato, ¿no?, que la Comunidad Valenciana lidera en 25 puntos por encima, ¿no?, de la media estatal. Nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento es intentar vacunar de la manera más rápida posible y más eficaz. Y eso ha sido posible gracias a los profesionales de salud pública y los profesionales de asistencia sanitaria. Y eso es lo que tenemos que continuar ahora. A final del mes de marzo habrá 300.000 personas de la Comunidad Valenciana que ya habrán recibido las 2 vacunas y que estarán inmunizadas. En la medida que tengamos más vacunas, podremos pasar, y ojalá fuera a principios de abril ya, a promover una vacunación masiva. Mientras tanto, la prioridad a los más vulnerables. Las personas que mueren, desgraciadamente, son las personas de mayor edad. Por tanto, hay que vacunar a los más vulnerables. Es la hoja de ruta que tenemos. Después hay que vacunar desde luego, residencias, grandes dependientes, profesionales sanitarios, que es fundamental que también finalmente tengamos residencias libres de COVID, hospitales y centros de salud libres de COVID. Esto es un avance sustancial para limitar al mínimo posible la letalidad, la mortalidad, que es desde luego el principal reto que tenemos, es disminuir al máximo la letalidad. Y mano dura con quien se cuele en el tema de las vacunas, presidente. Por supuesto, en un momento en que las vacunas son escasas, hay que ser más cívico que nunca. Siempre tenemos que tener una actitud cívica, una actitud de respeto a los demás. Y saltarse los tramos que existen en estos momentos de vacunación es una cuestión que tiene que ver con la ética o con la falta de ética y La por ética. tanto tiene que tener consecuencias. Vale. La pandemia, presidente, obviamente está eclipsando, ¿no?, proyectos que desde el propio gobierno valenciano, pues a lo mejor tenía previsto, ¿no?, poner en marcha durante el pasado 2020, este año 2021. Yo le preguntaría por uno, el Puerto Seco en esta zona, ya que estamos en la provincia de Alicante y sobre todo en su interior, Novelda, Elda, Villena, se habla de este tema. ¿Qué noticias tiene en relación a este asunto? Importante, lógicamente, para el desarrollo y para la economía. Lo que es fundamental es que tengamos el corredor mediterráneo más pronto que tarde y que, desde luego, ese corredor mediterráneo genere economías productivas en todo el territorio. Creo que estas comarcas de Alicante son comarcas con una gran vitalidad económica y que el corredor mediterráneo y ese Puerto Seco o las zonas logísticas que ya se están creando en algunas zonas desde hace tiempo son fundamentales. Yo creo que más allá de donde finalmente se ubique el Puerto Seco, que hay que decir que los proyectos municipales son todos son de gran valía y con gran rigor, y más allá de donde finalmente se sitúe, lo importante es que tiene que irradiar en todo el territorio Ya. capacidad de actividad económica. Y lo va a hacer. Estas comarcas son unas comarcas con una potencia enorme, con una capacidad de emprendedurismo muy importante
y, desde luego, además, seguro que con la suma de los sectores que están afectados, seguro que van a aprovechar al máximo esta necesaria logística, mejora logística que necesitamos. En cualquier caso, esta es una acción de participación público-privada y eso es lo fundamental, porque aquí no se trata que el gobierno sitúe en un sitio o en otro finalmente donde se ubica este puerto seco. Lo fundamental es que la cooperación público-privada sea capaz de orientar cuál es la solución. Pero, ya digo, más allá de la ubicación, lo importante es que tiene que irradiar todo el territorio por encima de cualquier cuestión más de carácter localista. Por lo tanto, no se conoce todavía el lugar, presidente. No, en estos momentos ya digo que la decisión no va a ser una decisión de carácter gubernamental, tiene que ser una decisión que tiene que asociarse también a una inversión privada que es fundamental en este momento. Presidente, ¿cómo, no sé, pronostica usted el verano? No tiene la bolita mágica, ojalá la tuviera. Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Ya sabe usted cómo es la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante en verano, fiestas populares, moros y cristianos, fallas, hogueras. ¿Qué pronóstico ve después de los 6 meses de este 2021? Bueno, mire, nuestro futuro está en gran medida asociado a la vacunación. El Correcto. activo más importante que tenemos es la vacunación. En la medida que tengamos vacunas suficientes y seamos capaces de producir una vacunación masiva, tendremos más posibilidades de ir abriendo todo lo que es la actividad económica y también teniendo en cuenta lo que tiene que ser ese ámbito europeo que para nosotros, desde el punto de vista turístico, es fundamental. Por tanto, a día de hoy, yo lo que creo es que el segundo semestre va a ser un segundo semestre que, si conseguimos el objetivo de vacunación, tendrá una reactivación económica importante. Ahora, a día de hoy, tenemos aún muchas incertidumbres. La primera de las cuales es cuántas vacunas vamos a tener y cuántas personas podremos inmunizar. Por eso, yo creo que lo que tenemos es que preparar bien todo lo que es el aparataje, la logística de la vacunación para producirla lo más rápidamente posible. Y hay que tener en cuenta que esta es una vacunación muy compleja, muy complicada, porque cada vacuna tiene su propia dinámica. Correcto. Tenemos en estos momentos Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Ahí tenemos en AstraZeneca un cierto problema, porque de momento solo se puede aplicar a menores de 55 años, con lo cual, bueno, pues ese objetivo prioritario de los más vulnerables y mayores, en esta vacuna en concreto no podemos hacerlo. Cada vacuna tiene también su propia dinámica logística y, por tanto, tiene una complicación extra. Esperemos que el 8 de marzo se apruebe por parte de la Unión Europea la nueva Janssen, la nueva vacuna. En el caso de que esta vacuna, que solo tendría una dosis, porque todas las otras, como saben, tienen 2 dosis, esta sería de unidosis, lo cual también facilitaría mucho su vacunación, ¿no? Por tanto, bueno, el objetivo ahora es la vacunación masiva y, por otra parte, desde luego, ir disminuyendo al máximo la afección. Más allá de generar falsas expectativas, lo que está claro es que si conseguimos una inmunización alta, conseguiremos, desde luego, que la reactivación económica vaya más a prisa. El objetivo del Gobierno valenciano en estos momentos, la agenda del Gobierno valenciano, es superación de la pandemia y reactivación económica. Y eso es lo que nos guía en cada momento. Claro, estamos viendo que el sector público está rescatando al sector privado, presidente. Es la obligación en estos momentos. En estos momentos, lo que ha hecho Europa, además, es generar un entorno favorable para que se puedan producir este tipo de políticas. Y tenemos que aprovechar no solo para las medidas de carácter coyuntural, que son estas como el Plan Resistir, para apoyar la disminución de actividad económica, sino lo que también nos propone Europa, y estamos trabajando conjuntamente con las empresas privadas, es para la transformación del modelo económico y social de nuestro país. Y ahí es donde tenemos que trabajar para esa modernización, la digitalización, la resiliencia de nuestras empresas, la internacionalización, todo esto que nos va a permitir también empleos de mayor calidad y superar también nuestros déficits sociales, que son importantes.
Decía el señor Soler, el conseller de Hacienda, mejor inversión económica en salud. Sí, bueno, en estos momentos ya digo que la prioridad fundamental es la superación de la pandemia, pero tenemos que trabajar en los dos ámbitos, tanto en la superación de la pandemia como en la reactivación económica. Y ahí es donde también la obra pública, en estos momentos tenemos obras en todo lo que es el espacio territorial que se van a intensificar durante este año, desde el tram hasta todos los hospitales, que se van a ver las ampliaciones. Todo esto también tiene que ayudar, esta inversión pública tiene que ayudar a la reactivación. Y, por tanto, lo que está claro es que debemos caminar en la doble dirección, superación de la pandemia y reactivación de la economía. Presidente, ya para finalizar, empresarios, hosteleros, trabajadores y empresarios también de lo que hablaba anteriormente, de esa confección de la fantasía de moros y cristianos y otros eventos, otras fiestas populares que encontramos en la comunidad valenciana, artistas de las hogueras, bandas de música, hoteles, sanitarios, orquestas de las verbenas populares y tradicionales. ¿Qué le transmitiría su presidente del gobierno valenciano? Pues, en primer lugar, pedirles comprensión. La sociedad valenciana, en su conjunto, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, está haciendo un esfuerzo enorme. Es lo que nos toca ahora. Y si hacemos las cosas bien y continuamos en esa corresponsabilidad, continuaremos bajando y bajando todo lo que es la curva, los contagios, las muertes, las hospitalizaciones. Y es lo que nos toca hacer ahora, porque tenemos que renunciar a lo que es nuestro ADN, a lo que es nuestra manera de ser. Pero si superamos este paréntesis, avanzaremos rápidamente a la normalización. Y yo lo que les quiero decir es que hay esperanza, por supuesto que sí. Ahora tenemos el activo fundamental, que es la vacunación. Hay luz al final del túnel y ojalá fuera pasado mañana, no lo va a ser, pero muy pronto, en unos meses probablemente, podamos volver a sentirnos como siempre, porque nuestra vida mediterránea, nuestra calle, nuestro afecto, nuestro sistema de vida tan socializado vale la pena. Ese modelo mediterráneo es muy positivo, es un modelo que nos da alegría, vida, nos da nuestra manera de ser, pero ahora tenemos que ser conscientes de la dificultad. Este es un virus contra nuestra manera de ser y ahora tenemos que frenarlo con las condiciones restrictivas que tenemos. Pero yo les pido comprensión, confianza y esperanza. Señor presidente, muchísimas gracias por haber estado en Intercomarcal la Televisión para toda la provincia de Alicante. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Espero que más pronto que tarde podamos también hacer esta entrevista personalmente y que podamos juntos de verdad avanzar en la solución lo más rápidamente posible, tanto en la superación de la pandemia como en la reactivación económica, para que nadie de esta crisis se quede al margen. Porque no puede pasar como en otras crisis, que haya gente que se quede perdida para siempre, en absoluto, sobre todo los jóvenes, que tenemos que ayudarles para que tengan esa capacidad de ilusionar a toda la sociedad. Ojalá sea pronto personalmente y chocarnos la mano y darnos un abrazo, ¿cómo no? Claro que sí. Un Presidente, que vaya muy abrazo. bien, gracias. Ahora virtualmente un abrazo a Un todos. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.